Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Gracias, Fabián Henao Carmona. Gracias también a todos ustedes, amables oyentes, que día a día están pendientes de su programa Educación al Día, que se emite siempre 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Escuchamos a Fabio Arias, presidente de la CUT, quien saluda al plenario de juntas directivas realizado en Bogotá. Apreciadas. Sí, señor. Apreciadas maestras y apreciados maestros, un saludo cordial y fraternal de parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Primero agradecer la invitación de parte del Comité Ejecutivo de FECODE a compartir con ustedes las tareas y las actividades que estamos viendo en la Central Unitaria de Trabajadores, en su Comité Ejecutivo, y compartirlas con ustedes, por supuesto, más unas decisiones que el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT ha tomado. Entonces, primero ese agradecimiento y obviamente desear el mayor de los éxitos a este plenario de juntas directivas de los sindicatos filiales de la Federación Colombiana de Educadores. Yo siempre digo, cada vez que vengo y hablo en la FECODE y hablo con sus sindicatos, que todos los sindicatos en Colombia deberían ser como FECODE y sus sindicatos filiales. Es decir, una expresión unificada, centralizada, obviamente con tradición política, más allá de sus aspectos meramente gremiales, que hacen ver exactamente la importancia que tiene y que deberíamos tener todos los sindicatos en el país. Sirve exactamente para mostrar lo que deben ser el resto de organizaciones sindicales en Colombia. Debate que obviamente está en pleno desarrollo, porque hasta ahora la dispersión y la atomización nos ha venido ganando más que la centralización. Pero hay que persistir evidentemente en las cosas positivas que desde el punto de vista de la estructura del sindicalismo se da, y este es uno de los ejercicios que siempre habrá que mostrar en el país. El nuevo Comité Ejecutivo de la CUT se ha reunido y ha tomado algunas definiciones, fundamentalmente está centralizadas en apoyar y defender el programa de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas sociales del gobierno del cambio de Gustavo Petro. Ese es su llamado principal en este momento. Y para eso, lo ha dicho y lo ha reiterado una y otra vez, necesitamos que el movimiento sindical sea parte integral de una movilización social que se requiere hoy en nuestro país, si queremos definitivamente que esas perspectivas posibles de cambio se puedan materializar. Digamos que ahí está el centro de del debate en el cual ha estado inmerso la Central Unitaria de Trabajadores y que ha venido obviamente desplegando a lo largo y ancho del país. Le jalamos esta apreciación sobre la coyuntura política actual. Y debemos decir algo que dice nuestra declaración política, para hacerlo de la manera más institucional posible. Este es un gobierno bajo fuego desde que se inició, desde que ganó las elecciones el pasado 19 de junio del año pasado. Se anunciaron de parte de los poderes económicos establecidos, muy fuertes por supuesto,
del gran capital financiero y de las grandes corporaciones, que evidentemente esto iba a ser una situación catastrófica y apocalíptica de lo que le iba a pasar al país, y que esto era la llegada del castrochavismo y que por tal motivo se irían a transitar situaciones iguales o peores a las que ellos, con las que ellos califican a estos gobiernos tanto de Cuba como de Venezuela. Y ese estridente apocalíptico lo repitieron una y otra vez con la reforma tributaria. Y lo desarrollaron y empezaron exactamente a cuestionarlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Y cuando se presentaron las reformas sociales, ya no solamente la extrema derecha, sino los partidos de la oligarquía que hacían parte de la coalición de gobierno, empezaron a apartarse de esa coalición. Y en este momento, dos de esos tres partidos que hacían de la coalición de gobierno, el Partido de la U y el Partido Conservador, se han declarado independientes. Es decir, la coalición de gobierno en este momento, podemos decir, tiene serias dificultades para acomodar unas mayorías que le permitan, como lo hizo en el Plan Nacional de Desarrollo, en la reforma tributaria, digamos, de las más resonantes, para no hablar de otros detalles ahí de la justicia agraria y de algunos asuntos relacionados con el acuerdo de paz total, digamos que está resquebrajada y que hay serias dificultades para realizar unas mayorías en el Congreso de la República. De tal manera que estas cuestiones adicionales de las reformas sociales pues van a tener un trámite traumático. Ya lo tuvieron con la reforma laboral. Por fortuna este gobierno ha dicho y reiterado de que la va a volver a presentar. Para nosotros los trabajadores es muy significativo que el gobierno repita y que esa es una situación que se debe tener en cuenta en la segunda legislatura de este gobierno. Entonces, toda esta situación de decir que esto es un gobierno bajo fuego es exactamente lo que ha venido sucediendo. Y repito, se han presentado obviamente otras manifestaciones todavía mucho más radicales. Un sector de los retirados del ejército no han dudado un minuto en movilizarse y decir exactamente que ellos lo que quieren es defenestrar a este gobierno, es decir, darle un golpe de Estado, al estilo de ellos, un golpe militar. Y para eso obviamente Zapatero lo ha repetido una y otra vez. Quiero solamente decir y enfatizar en que este es un gobierno bajo fuego durante todo el tiempo y que solamente el respaldo popular que ha tenido, que todavía hoy tiene, pero que necesitamos acrecentar si queremos evidentemente tener en primera medida de que pueda terminar su periodo y en segunda que se puedan adelantar las reformas sociales. Creo que todos hemos constatado, ¿sí?, de que evidentemente esa posibilidad de defenestrar al gobierno por la vía dura, militar, o por la vía blanda, hoy está en pleno desarrollo y ejercicio. Se han aprovechado una circunstancia especial y particular, como es las actividades no santas de su hijo Nicolás, y obviamente esta es una situación sin lugar a dudas irrepetible, no tanto solamente en Colombia, sino en América Latina, para hablar de golpes blandos en América Latina, que han existido y que se han desarrollado. Aquí se intentó en el gobierno de San Pedro y lo están intentando y está en pleno desarrollo en este momento en el país. Y frente a eso, pues algunos podrán pensar que hay que dudar en respaldar y defender el gobierno. Nosotros en la CUT consideramos, y vamos a tener una Junta Nacional para reiterar y ratificar ese criterio, creemos exactamente que no podemos estar en concordancia o en acuerdo con quienes quieran defenestrar al gobierno, repito, inclusive por la vía blanda. La diferencia entre Samper y Petro está en que Samper tenía mayorías en el Congreso. Las de Gustavo Petro son discutibles. Estamos en el punto de la línea de pasar de un punto para otro. Y eso nos tiene que llamar a nosotros profundamente a la reflexión. ¿Vamos nosotros a defender la institucionalidad o no de este gobierno?
todos los inventos que se pueda hacer exactamente la extrema derecha pueden ser exactamente explicables de la situación a la que se dan. Aquí solamente me atrevo a decir, aquí hay un antecedente en América Latina que señala que inclusive, independientemente de si llegasen a tener explicaciones sobre los fenómenos que pudieran soportar un golpe blando, en Brasil procedieron sin tener ninguna justificación. Tumbaron a Dilma Rousseff y pusieron a Temer, que era otro de la extrema derecha en Brasil. Y metieron a Lula da Silva a la cárcel y lo tuvieron 2 años. Y al final de 2 años se desentrañó toda y se develó todas las triquiñuelas y argucias y engaños que habían hecho para proceder de esa manera. Aquí en Colombia está en pleno desarrollo frente al tema. Inicialmente podemos decir que las afirmaciones tanto de Nicolás Petro como de Daisy Vázquez muestran de que evidentemente los dineros que pudieron haber entrado a la campaña electoral, primero no están demostrados plenamente, pero segundo, ahí sí como se dice, están por fuera del conocimiento de Gustavo Petro y de su gerente de campaña. De tal manera que hay un elemento disuasivo para que toda esta tramoya que han armado empiece exactamente a decaer. Pero yo pienso que van a continuar, que esto va a seguir y continuar. Y por tal motivo van a poner en seria discusión las posibilidades de transformación y de cambio que tiene hoy Colombia. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, nosotros persistiremos en lo que fue nuestra declaración política, de respaldar al gobierno, defenderlo de todas estas tramoyas que se han hecho. Esta no será la última, sí, procederán de otras maneras con absoluta seguridad y solamente la movilización social. El poder del pueblo será el que puede llevar a buen puerto, que pueda terminar este gobierno y que estas transformaciones y cambios que están contemplados en todas sus expresiones se puedan plenamente desarrollar. Creemos que el movimiento obrero, el movimiento sindical, en general los trabajadores, en particular los maestros y las maestras, tienen un espíritu de transformación y de cambio. Y en ese espíritu de transformación y de cambio entendemos perfectamente que hoy quien mejor lo representa es este gobierno del cambio de Gustavo Petro, y por eso no puede haber ninguna duda en salir mediante la movilización social a defenderlo y apoyarlo. Pero esa movilización tiene que ser planificada, no puede ser de manera espontánea de unos o de otros. Tenemos que coordinarnos todos, apreciadas maestras y apreciados maestros. Los invito a que en esta reunión plenaria de juntas directivas de todos los sindicatos filiales de FECODE salgan propuestas que podamos coordinar nosotros en la Junta Nacional de la CUT que tendremos el próximo jueves y viernes. Y de manera coordinada, inclusive con el gobierno, podamos hacer una fuerte movilización que le muestre a aquellos golpistas que vamos a seguir defendiendo este gobierno. Vamos a defender este gobierno y a rechazar toda actitud golpista que en el país se desarrolle. Un abrazo y muchos éxitos, compañeros y compañeras. En el plenario de juntas directivas de los sindicatos filiales a FECODE estuvo Diógenes Orjuela, ex ejecutivo de la CUT Nacional. Escuchemos qué dijo. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Un abrazo muy grande para todas, para todos, y en especial para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE. Ha sido una vieja tradición no desligar los aconteceres nacionales de los fenómenos internacionales. Voy a comenzar por eso, haciendo bastante énfasis en el mismo. Nada, absolutamente nada, de lo que ocurre en nuestro país, yo diría en nuestros departamentos, en nuestros municipios, en nuestro sindicato, nada absolutamente es ajeno a los fenómenos internacionales.
Si no lo entendemos así, nos equivocamos absolutamente en todo. Primero, porque no somos una isla. Segundo, porque no estamos separados del mundo. Y tercero, porque eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En febrero, en marzo del 2022, cuando la Federación Rusa se mete a Ucrania, la CUT sacó un documento que nos costó un debate impresionante. Aún más nos costó el retiro de mucha cooperación internacional, principalmente europea y la nórdica, porque dijimos una cosa muy, muy sencilla. El agresor en el tema de Ucrania no es la Federación Rusa, sino los Estados Unidos de América. Y lo que se da, y lo que se dio, se está dando y se da en Ucrania, no es una guerra de Rusia con Ucrania. Es una guerra entre Estados Unidos y Rusia que se desarrolla en Ucrania. Generada por todo un ejercicio de violación de acuerdos existentes desde la Segunda Guerra Mundial, desde la finalización de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de los acuerdos de Minsk I y Minsk II, de que los países influenciados por la OTAN no se correrían hacia las fronteras rusas. Y lo habían venido haciendo constantemente al punto que estaban tocando a Ucrania. Al punto que habían recurrido a las peores formas para hacerse a un gobierno aliado en Ucrania. Una frase del Papa Francisco que dibujó el escenario de esta guerra de una manera muy sencilla. Dijo el Papa, es que la OTAN le estornudó en la nuca a Rusia y entonces lo señalo porque estamos en un estado de la situación mundial en el que este fenómeno pues está afectando el mundo. Dentro de una estrategia de una potencia imperialista que en decadencia no admite que en el mundo surjan competencias que en este caso consideran a China y a Rusia, y que en el caso de la confrontación o el caso de la contradicción con China, que es más aguda, tal y como lo ha definido Biden, la isla de Taiwán es el escenario que a cualquier momento puede reventar esta confrontación. Y entonces el mundo supo que alrededor de Ucrania se movía una economía relacionada con los fertilizantes, relacionada con otra serie de productos que hicieron que en el mundo fuera uno de los fenómenos, por ejemplo, causantes de la inflación. Pero lo que se está reflejando en general en el mundo es que dentro de esta actitud ofensiva de Estados Unidos por evitar que le surjan contendores, está recurriendo a apretar más en sus zonas de influencia, a imponer en el mundo y en los países donde tiene la posibilidad de empujar más sus políticas. Y en eso afina sus instrumentos. Y yo creo que nosotros tenemos que retomar porque ese lenguaje lo estamos abandonando. Nuestra lucha contra la injerencia de los Estados Unidos en nuestro país
la injerencia perversa del Fondo Monetario en nuestras decisiones, la injerencia perversa de la OCDE en nuestras decisiones, del Banco Mundial y de unos organismos que se denominaron calificadoras de riesgo, que nadie los nombró, nadie les dio ese poder y se toman el lujo de decirle a los países lo que tienen que hacer para cuidar de los intereses, principalmente de los Estados Unidos, de sus aliados, con su instrumento de guerra que es la OTAN, y que en general se mueven en todo el mundo haciendo estas imposiciones. Entonces hay un asunto que es clave, ¿cierto? El tema de las reformas tributarias, las reformas laborales, las reformas a los sistemas pensionales son constantes, son permanentes. Nosotros logramos unificar en un ejercicio, digamos, histórico, de haber logrado unificar todo el movimiento sindical. Estaba presidiendo la Central Unitaria de Trabajadores. Hicimos el más grande ejercicio de unificación del movimiento sindical, el más grande ejercicio de unidad del movimiento sindical con el movimiento social, el más grande ejercicio de unidad del movimiento social con los partidos y fuerzas alternativas, precisamente para controvertir la reforma tributaria, la reforma pensional y la reforma laboral que el Fondo Monetario le exigía al país que tenía que hacer el gobierno de Duque. Y la frenamos con la movilización. Es uno de los asuntos que es clave en nuestras discusiones, es entender y lograr preparar y lograr formular para la movilización. Es que el peor obstáculo para poder hacer reformas progresistas son precisamente esa perversa injerencia norteamericana y la perversa influencia del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, que están ahí, que no van a permitir que las reformas afecten sus intereses. Y en un país donde sus intereses son supremamente poderosos, que le han impuesto a los países la regla fiscal para poder salvaguardar sus intereses, para poder salvaguardar los intereses de las multinacionales que en general corresponden a los intereses de las multinacionales, a los intereses del capital financiero y a los intereses estratégicos como tal de los Estados Unidos y sus aliados. Y en eso entramos entonces en un campo en el que si no somos cuidadosos, los trabajadores no nos van a entender. Las centrales obreras hicieron algo correcto una vez posesionado el presidente Petro. Es que se hicieron unas conferencias del trabajo, y allí en estas conferencias del trabajo, la una en septiembre del 2022 y la otra en marzo del 2023, se aprobaron unos criterios para defender frente a la reforma a la salud, frente a la reforma laboral y frente a la reforma pensional. Presentamos unos proyectos. Esos fueron los proyectos que las centrales le presentaron al gobierno, y esos son los proyectos, son los que están planteamos como los proyectos de la defensa nuestra.
Y en ese sentido, yo diría que hoy tenemos tres escenarios. El escenario de lo que se aprobó en esas conferencias del trabajo, con nuestra posición frente a las reformas a la salud, un proyecto de ley de reforma laboral, un proyecto de ley de reforma pensional. Segundo escenario, lo que sobre esos tres proyectos se radica en el Congreso ya a iniciativa del gobierno. Y el tercer escenario, que es lo que salga del Congreso y donde será que evaluaremos si hubo o no hubo un avance real en el trámite de las reformas. Eso es lo real y eso es lo concreto que tenemos. Y hemos tenido una discusión entre el tema de defender las reformas sociales y lo que significan nuestros proyectos y cuán lejos están las reformas sociales de lo que nosotros presentamos. Y entonces aquí hay elementos que son importantes para discutir y para analizar. Por ejemplo, es muy importante señalar que la reforma pensional tiene importantes avances, la reforma laboral tiene importantes avances en tratar de recuperar los derechos perdidos por los trabajadores en los últimos 30 años. Diríamos todo lo que fue arrasado por la Ley 50, por la 789, por el Acto Legislativo 01 del 2000. Sí. Pero también debemos decir que hay dos o tres cosas que son complicadas en el texto. Por ejemplo, no se profundiza en la lucha contra la tercerización. Por ejemplo, se ubica que solo es obligatorio el incremento de IPC hasta 2 salarios mínimos. Resolver todo eso es importante y eso lo debemos plantear desde el movimiento sindical para que en el ejercicio y en el debate en el Congreso eso se modifique. De igual manera, es clave que se resuelva un problema que no es oportuno en el contenido del proyecto. Se anuncia que se va a volver a presentar con ajustes, ojalá se resuelva. Porque se debilita, por ejemplo, la estabilidad laboral reforzada para las personas enfermas. Eso hay que decirlo. Y entre lo que se aprobó en la conferencia del trabajo y la reforma pensional en trámite, ahí sí hay dificultades. Lo hemos advertido muchos compañeros insistentemente. Llevamos 30 años peleando contra los fondos privados de pensiones. Llevamos 30 años ubicando que ese fue un negocio que se le montó al sistema financiero. Llevamos 30 años señalando y defendiendo que un sistema pensional que lo resolvió hace más de 200 años en Alemania, cuando se resolvió y se debatió cómo era el tema de la seguridad social, es que deben de ser públicos. Exactamente en la conferencia de trabajo definimos la prevalencia de lo público. Y allí tenemos que el proyecto, y cuando dijimos la prevalencia de lo público, señalamos que si bien podían existir los fondos privados de pensiones, era para que el que quisiera tener algo adicional, hiciera un ahorro pensional. Que lo hemos calificado de todo lo que usted quiera. Es el negocio del sistema financiero. El negocio de los sarmientos angulos. Y en el proyecto, lo que se señala es que todo el que gane más de 3 salarios mínimos, de ahí para arriba su cotización se tiene que ir para los fondos privados. Obligatoriamente.
Yo diría, por ejemplo, algo, si no fuera porque el magisterio está excepcionado en el texto del proyecto, la mayoría de los machos tendrían que mandar una parte de su cotización a los fondos privados. Eso lo tenemos que señalar lo tenemos que señalar. Si de verdad defendemos la independencia de la autonomía, lo tenemos que señalar como algo que no compartimos. Es peor, los fondos privados están peleando en el debate del proyecto que no sea de 3 salarios para arriba, sino de 2, y eso sería la catástrofe para todos los trabajadores de este país que con sus luchas sindicales han logrado unos mejores niveles salariales. El otro asunto principal es, hombre, la sustitución pensional baja del 100 al 80% para el beneficiario. Pero el otro asunto que es también complicado, es el que tiene que ver con que otra vez volvemos a los fondos privados. Muy bueno que unos millones de trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos pasan a Colpensiones, pero pasan sin la plata, porque la plata se queda en los fondos privados hasta cuando el compañero cumpla su pensión, es decir, el otro negocio. Sí. Podría haber cosas, entonces decimos, muy bueno que estemos adelantando estas reformas en medio de este debate, pero también hay que saber resolver. Si no nos desligamos, y esto es fundamental, si el país no se desliga de la enorme y perversa influencia de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, ojo con las reformas que están planteando. Yo he planteado una duda, ¿cómo así que la ministra presenta un proyecto de ley para declarar la educación como un derecho fundamental, que es muy bueno, pero no lo discuta primero con FECODE? Creo que FECODE tiene que seguir manteniendo la regla de que todos sus proyectos tienen que ser discutidos, ojalá previamente con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esa ha sido nuestra batalla en toda la historia de FECODE. Finalmente me refiero a 2 asuntos que son muy importantes. Es de saludar que el gobierno haya iniciado este proceso de negociación de paz con el ELN. Creo que es el último proceso que queda de quienes en algún momento decidieron resolver la contradicción con el Estado a través de las armas. Y tal como lo hicimos cuando la negociación con las FARC, es bueno que la Federación, ojalá a través de sus presidentes, saluden esos procesos, los respaldemos, aboguemos porque llegue a un buen final y que si hay un acuerdo que se incumple, que se implemente. Pero la agenda de los trabajadores es una agenda de FECODE y el gobierno. No puede ser la agenda que nos reemplacen con nuestros temas en esas negociaciones. El segundo asunto, todo el debate que hay todo el debate mediatizado aún sobre el tema del ingreso o no de dineros a las campañas electorales, yo creo que queremos decir una sola cosa. Primero, la corrupción sea de quien sea, creo que ya lo dijo de alguna manera mi antecesor. Nosotros hemos condenado toda la vida la corrupción, ¿cierto? Somos defensores en el Estado Social de Derecho de la independencia de los poderes, que los jueces definen qué es y qué no es. No nos vayamos a equivocar en eso. Se equivocan quienes pretenden que este escándalo se tiene que hacer para tumbar al presidente. No nos parece que eso sea correcto en un país. Los presidentes han sido elegidos dentro de un proceso. Y menos cuando hay sectores que han planteado otra vez el gringo ahí, que los Estados Unidos intervengan sobre el debate y sobre los asuntos. No debemos admitir ni en siquiera algún tipo de debates como este, una intervención como esa de los Estados Unidos de América. Todo esto lo podemos realizar con unas organizaciones que entendamos que nosotros defendemos hacia los trabajadores, representamos a los trabajadores.
Particularmente he venido señalando que no se ve bien que haya líderes sindicales hablando como si fueran funcionarios del gobierno. No, debemos hablar como sindicalistas, como trabajadores, tener la capacidad de decir esto y esto y esto está bien, pero también de decir esto y esto no está bien. Eso es lo que nos le da respeto a las organizaciones, eso es lo que nos da la personería para representar a los trabajadores. Eso es lo que le da peso a nuestra FECODE y le da peso a nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Valoro que en varios temas la Federación ha tenido el valor de decirle al gobierno: no nos gustan estos y estos otros temas. Esa conducta debe profundizarse y debe afianzarse. Muchas gracias. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.